Bienvenidos a Dibujarte School, es un gusto que estén con nosotros. Yo soy Isaac Escorza y estamos en nuestra primera clase de video, que más que una primera clase es como una introducción, porque tenemos que hablar de rostro. Durante muchas clases vamos a estar hablando del dibujo del rostro, el rostro de frente, el rostro de perfil, en vista de 3/4, el rostro masculino, el rostro femenino, el rostro tipo Disney, el rostro tipo manga, el rostro volteando hacia arriba, volteando hacia abajo, 3/4 volteando hacia arriba, 3/4 volteando hacia abajo. Tenemos que hacer muchas clases del rostro hasta que agotemos el tema del dibujo del rostro. Pero antes de empezar a explicar específicamente cómo se dibuja el rostro, tenemos que dar unos consejos muy importantes acerca de cómo debes practicar tu dibujo, porque hay muchas personas, y es natural, que practican mal. La idea es que aprendamos a hacer el dibujo de memoria y relativamente rápido. Ese es el objeto de este curso. Entonces vamos a dar algunos tips y vamos a estarlo haciendo continuamente en los diferentes módulos, en el módulo del cuerpo, en el módulo del movimiento, de las manos y los pies. Vamos a dar pequeños tips acerca de cómo se debe de practicar. Entonces vamos a hacer esta primera clase para explicar cómo es lo correcto al practicar. Entonces para ello tenemos nuestros dos dibujos. Tenemos aquí el dibujo de un pez y quiero yo pensar que el dibujo de este pez es confiable. Me refiero a que tiene un correcto movimiento, las aletas están bien ubicadas, etcétera. Esta imagen la podrías obtener ya sea de una revista, una fotografía, un libro de dibujo, por ejemplo, que tenga buenos modelos, es decir, modelos confiables que yo puedo basarme en ellos para aprender a hacer algún dibujo en particular. Bien, entonces tengo aquí este pez, como ya decía, y en el aprendizaje del dibujo va a ser muy importante que aprendamos algunos aspectos. Y estos aspectos me refiero a las proporciones y las formas. Son dos aspectos sumamente fundamentales que vamos a estar repitiendo mucho en este curso de dibujo. Entonces, ¿a qué me refiero en más forma específica? Mira, si te das cuenta, este pez tiene la forma, vamos a imaginar que tiene la forma como de una gota. Ves que es ancho aquí y se va adelgazando conforme llega a la cola, pero no es cualquier gota, sino que sería, si es que fuera una gota, digamos muy larga, ¿no? Porque las gotas normalmente, digamos, son más gordas, bueno, son más cortas, ¿no? Entonces sería una gota larga, pero por otra parte, si te das cuenta, tiene como la forma de una S, ¿no? Si hacemos una flechita, podemos advertir que tiene como la forma de una S, y es una gota como alargada, ¿no? Entonces es una primera cuestión que podemos aprender. Y decimos, bueno, ya tengo una idea de cuál es la forma de este pez. Por otra parte, encontramos que esta aleta no se encuentra en una forma convencional, sino que apunta en este ángulo. Es un ángulo como de 45 grados, digamos, inclinado. Y observamos también que esta aleta casi está haciendo contacto con esta otra. Por otra parte, la cabeza es como la punta de esta gota, como una punta redonda. Podríamos imaginarnos una forma redonda. Y esta aleta surge cercana a la cabeza. Yo nunca he practicado este pez, simplemente tomé esta imagen como modelo con la idea de explicar cómo se practica el dibujo. Miren, entonces aquí tengo una hojita extra que tenía yo al principio y voy a tratar de recordar de memoria solamente las formas básicas, no el ojo, no la boca, no las aletas, sino las formas fundamentales. Entonces miren, tengo aquí mi hojita y voy a usar un lápiz y voy a tratar de recordar, como decía. Miren, aquí tengo mi dibujito original. Lo volteamos de cabeza, así, para que no lo pueda yo copiar de ninguna manera. Lo aviento por allá, lejos de mi persona. La idea es retar a mi cerebro, no observar nada de aquel dibujo. Y entonces, según yo recuerdo, decía que teníamos una forma como de S, es decir, una forma curva. Y según recuerdo, decíamos que, bueno, nuestra forma de gota es una gota alargada y sigue a esa forma de S. Entonces, por ejemplo, pienso yo que esto es lo que pasaba. Por otra parte, decíamos que la cabeza tiene una forma circular, más o menos así. Decíamos que esta aleta tenía una inclinación como de 45 grados, que no tenía la forma convencional que puede tener la cola de un pez. Entonces, más o menos voy a hacerlo de esta manera. Decíamos también que la aleta superior casi tocaba esta parte de la aleta, digamos algo así. Decíamos también que muy cerca de la cabeza salía esta aleta. Entonces quiero yo imaginar que me acerqué a la forma fundamental de mi pez original, así que vamos a compararlo. Miren, aquí tengo mi pez original y aquí tengo el que yo dibujé. Como puedes ver, más o menos se parecen, ¿no?
Quizá aquí podríamos hacer algunas correcciones. Miren, voy a agarrar un color azul y puedo observar, miren, aquí puedo observar que la cola en la parte trasera era más corta de lo que yo la dibujé. Es decir, miren, aquí corrigiendo en color azul. Ese es un primer error que tuve, ¿no? ¿Qué otro error puedo notar? Quizá que la aleta superior, quizá yo exageré un poco en cuanto a su altura. Entonces aquí corrijo un poco y está esto mejor. Y quizá aquí esta aleta es un poquito más abierta de lo que yo la había dibujado. Y bueno, si te das cuenta, hice 1, 2 y 3 correcciones. A estas correcciones yo podría añadir quizá a lo mejor la forma de la boca. Miren, por ejemplo, dibujo aquí el ojo, más o menos en donde yo lo estoy viendo allá, y observo que la boca tiene este ángulo, más o menos, miren, este ángulo, un ángulo inclinado, y trato de copiar la boca más o menos parecida a aquella boca, buscando ese ángulo en particular. Entonces hice correcciones y aumenté detalles en la cabeza. Entonces miren, otra vez me voy a deshacer de mi dibujo original. Miren, aquí lo tenemos, lo volteo de cabeza, lo aviento por acá, tomo este dibujo, también lo volteo, lo aviento lejos de mi persona y voy a tratar de dibujar este pez otra vez de memoria, ¿no? Entonces miren, ya decía, tiene una forma como de S, así. Lo estoy dibujando muy suavecito sobre el papel, a lo mejor tú casi no lo alcanzas a ver. Lo voy a oscurecer quizá un poquito nada más para que lo distingas un poco más. Voy a hacer la forma esta de gota que decía. Se va adelgazando conforme se acerca a la cola. Algo así. La cabeza tiene una forma como redonda. La cola yo la había dibujado en un ángulo de inclinación como de 45 grados, pero debo hacerla un poquito más delgada de lo que la había hecho. La aleta de arriba, es decir, la dorsal, se acercaba mucho a esta aleta, más o menos de esta manera. Yo había visto que la cabeza tenía unos ángulos inclinados, más o menos de esta manera, para ahí dibujar la boca. Bueno, antes habíamos dibujado el ojo y decía la boca tenía más o menos ese tipo de ángulos, ¿no? Algo así. Y decíamos que muy cerca de la cabeza se encontraba esta aleta. Entonces lo que voy a hacer es nuevamente compararlo con el dibujo original. Miren, aquí tengo mi dibujo original y puedo hacer correcciones. Entonces miren, voy a tomar mi goma y le voy a pasar un poquito de ella para que se difumine mi bosquejo. Miren, algo así. Como usé un lápiz muy suave, un lápiz 9B, por eso manchó mucho mi hoja, ¿no? Miren, está muy manchado mi dibujo porque, como decía, usé un lápiz muy aguado, ¿no? Si no quieres que te pase esto, puedes usar un lápiz más duro. Bien, sobre este bosquejo yo todavía alcanzo a ver un poco lo que hice. Puedo también hacer nuevas correcciones. Miren, observo que la cabeza aquí era muy grande y en este caso la cabeza es más pequeña. Entonces digo, debo dibujar la cabeza un poco más pequeña. El ojo en este caso se ve que está muy arriba y en este caso veo que está más abajo, es decir, tiene más parte en la frente. Entonces bajo un poco el ojo. Al bajar ese ojo, tengo que bajar también un poco la boca. Por ejemplo, algo así. Ya está un poco mejor. En cuanto a la forma general, sí se parece bastante. Digamos, miren, voy a remarcar un poco lo que había hecho. Observo qué tanto me acerqué a mi dibujo original. Miren, algo así. Entonces estoy observando que la principal cantidad, estoy aquí remarcando mi bosquejo que todavía se alcanza a ver un poco. Esta cola ya había quedado un poco mejor. Entonces este pez, después de las correcciones de la cabeza, está un poco mejor, más cercano a mi modelo original. Se ve un poquito sucio mi dibujo, pero el objeto ahorita no nos interesa si nos está quedando sucio, si no es perfecto. Lo que nos importa es aprender. Lo que nos importa es ver nuestros errores, la realidad. En este caso este dibujo representa la realidad, ¿no? Digamos, sería como una fotografía detenida. La realidad nos corrige a nosotros, la realidad nos dice cuál es la regla, qué es lo que debemos de seguir. Nos dice incluso que nosotros estamos mal, y cuando alguien nos dice que estamos mal, solemos ser impactados por esa verdad, más aún cuando es verdad. Entonces es muy fácil cuando, por ejemplo, alguien nos ha corregido no sé, vamos a pensar que estaba yo comiendo y a lo mejor tomé mal los cubiertos y alguien me corrigió enfrente de otras personas y me dio mucha pena. Ese evento ayuda a que yo no olvide entonces cuál cubierto tengo que agarrar con cuál mano. Entonces así el dibujo, cuando tenemos un modelo original, nos confronta con nuestros errores, y esa confrontación hace que en nuestra memoria se queden mejor grabadas
qué es lo correcto para hacer un dibujo en particular. Entonces, por ejemplo, si en este caso yo tomo una nueva hoja, a ver, vamos a pensar esta, o mejor voy a cambiarme aquí de hoja, y de pronto tengo que hacer de nuevo mi dibujo, entonces tengo ya varias reglas en mi mente que debo de cumplir. Entonces, por ejemplo, miren, voy a hacer mi bosquejo con este lápiz anaranjado. Otra vez vamos a quitar todo esto. Tenemos nuestra hoja nueva. Y miren, voy a hacer mi forma como de S. Aquí. Relleno, decía como una gota muy alargada. Hago mi cola, ángulo de 45 grados. La cola es delgadita. Hago la aleta de la parte de arriba. Hago la cabeza más pequeña de lo que yo la había hecho en una de las ocasiones. El ojo más abajo de lo que también yo lo había hecho en una de las ocasiones en las que erré. Hago la boca en este ángulo que también había yo aprendido, algo así. Entonces, y la aleta de abajo un poquito cercana. Había observado que creo que este ángulo era de esta manera en particular. Entonces, este pez creo yo que ya se parece más. Miren, aquí está mi modelo original. Ya se va pareciendo más a mi modelo original y aprendí a hacer una posición un tanto inusual, ¿no? Porque la mayoría de las veces concebimos un pez como de esta manera, ¿no? Y es una forma muy simple. En cambio, esta forma es más compleja. Bueno, pues ya que aprendí a hacer las formas generales y que en general he notado que mi pez está bien dibujado, lo siguiente es aprender las formas particulares. Ya hay varias formas particulares acá. Quizá la única forma general era la forma como de gota alargada. Formas particulares son las aletas y las formas particulares de la cabeza, pero nos faltan detalles, por ejemplo, como ver que hay una pupila dentro del ojo. La forma particular, ahorita lo estoy copiando, la forma particular de los labios del pez, lo estoy copiando para ver cuál era esa forma particular. Veo que aquí hay una linecita, veo que aquí hay como algunas líneas aparte de la cabeza, etcétera. Puedo yo ver muchas formas particulares, miren, las estoy copiando, pero mientras las copio trato de irlas memorizando. Entonces, ¿la idea cuál es? Miren, porque no vamos a terminar este pez, no es nuestro objeto dibujar el pez, sino hablar de cómo aprender a dibujar. ¿Cuál es la idea? Primero me aprendo o trato de observar un dibujo, un modelo original, trato de ver observaciones de sus formas principales, después de sus formas particulares, quizá hasta de sus proporciones, porque podríamos llegar a decir, mira, la cabeza cabe 2, a lo mejor 3, como 4 veces cabe dentro del largo del pez. Y yo puedo checar si, por ejemplo, este pez cabe 1, 2, 3 y 4 veces. En este caso coincidió bastante bien, ¿no? Pero esto es un estudio de proporciones. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Cuando nosotros empecemos a dar nuestras clases de rostro, tú debes de practicar primero las formas fundamentales. Debes de asegurarte que las formas fundamentales se queden en tu cabeza. Debes de practicarlo varias veces. Debes de compararlos con un modelo original, después de lo cual debes de comenzar a aprender los detalles del rostro. Es decir, no buscamos aprendernos el rostro perfecto desde el principio, sino primero sus proporciones y formas más fundamentales. Cuando nos hemos asegurado que las hemos aprendido, comenzamos a aprender las formas particulares y también eso tenemos que hacer varias repeticiones. Entonces, si te das cuenta, en este rato hicimos algunas planas de nuestro pez, ¿no? Este es uno, aquí está el segundo que hice, el primero que hice. Aquí también hice un análisis y en mi hoja anterior en este cuaderno hice una práctica más. Entonces hice 4 repeticiones en el rato que llevamos de nuestra clase. ¿Cuál es la idea? Que tú tengas tu hoja de práctica y aquí hagas un rostro, 2, 3, 4, 5, 6. A lo mejor aquí te pueden caber 8 prácticas diferentes del mismo rostro hasta asegurarte que lo puedes hacer de memoria. Este proceso lo vamos a seguir comentando, como ya decía, y nos va a ser de mucha utilidad para el dibujo del rostro y de cualquier cosa que quieras aprender a dibujar. Así que desde Dibujarte School yo me despido, soy Isaac Escorza, espero que esta clase te haya sido de utilidad. No es la idea que aprendas a dibujar peces, pero quizá ya te pudo servir para dibujar un pez en particular. Así que nuevamente desde Dibujarte School me despido, hasta la próxima.